salud mental no es solamente una condición en particular. La salud mental es un continuo de situaciones y factores que están relacionados con la vida emocional, social, individual y física de las personas y en interacción con sus familias y sus comunidades. Una persona que padece problemas de salud mental es una persona que tiene una dificultad en poder adaptarse a las situaciones que se enfrentan cotidianamente, especialmente al manejo que tiene que ver con el estrés y con otra serie de comportamientos. Una persona que tiene problemas de salud mental es una persona que no puede tomar decisiones de manera adecuada, que tiene inconvenientes en las interacciones con otras personas, que no logra tener una autonomía y una adecuada autoadministración de su vida relacionada con problemas de salud mental. Por ejemplo, una persona que no puede trabajar adecuadamente, que no puede desempeñar su rol familiar o su rol comunitario. Un niño o un adolescente que no tiene la capacidad de adaptarse o de enfrentar las situaciones cotidianas de su escuela, de su vida recreativa o de su vida social, y que esas situaciones están relacionadas con temas de salud mental, específicamente manejo del estrés, manejo de la ansiedad o manejo de las situaciones adversas que todos tenemos, pero que los seres humanos tenemos una capacidad de solventar esas situaciones adversas y de resolver problemas. Cuando una persona no tiene esa capacidad, cuando vemos que una persona le cuesta trabajo levantarse, no tiene ánimo para ir a trabajar o estudiar, cuando una persona tiene muchas dificultades en las interacciones con otras personas, cuando una persona no tiene como la capacidad de tomar unas decisiones adecuadas sobre su propia vida, sobre su propio destino o sobre su vida cotidiana, decisiones sobre cosas que son muy aparentemente sencillas, estamos frente a un problema de salud mental. Los problemas de salud mental se ven con mucha frecuencia al interior de las familias. Por ejemplo, los niños y los adolescentes manifiestan situaciones de salud mental en el interior de la familia. Lo primero que tenemos que hacer es creer que eso pasa. Es lo primero que una persona que está frente a un familiar, a un amigo, a una persona cercana que tiene un problema de salud mental, es estar alerta a que esas situaciones pasan. Porque muchas veces vemos con mucha frecuencia personas que piden ayuda en sus casas, que piden ayuda a sus padres, a sus familiares, pero que lamentablemente no son tenidos en cuenta o no son tomados en serio. Cuando una persona pide ayuda de salud mental, cuando una persona dice que no se siente bien por su situación mental, cuando una persona dice que se está sobrepasando su capacidad de enfrentar el estrés, o simplemente una persona dice, necesito hablar con alguien porque me siento mal, hay que creerle, no hay que minimizar ese tipo de quejas, porque sabemos, digamos, por estudios epidemiológicos, que cuando una persona pide ayuda ya lleva mucho tiempo pensando en que necesita ayuda. Cuando una persona levanta la mano y dice, yo quiero hablar con un psicólogo, yo necesito desahogarme, tengo un problema, independientemente de la edad, de la situación social, de si está estudiando, laborando, si está cesante, esa persona ya lleva un tiempo pensando en su interior cómo resolver esos problemas y no los ha encontrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es creerlo. Lo segundo es que también es muy importante reconocer que cuando una persona tiene problemas de salud mental comienza a funcionar de una manera diferente a como funcionaba antes. Cuando hay cambios importantes en el estado de ánimo, cuando hay cambios en la forma de poder enfrentar las situaciones cotidianas, cuando hay, por ejemplo, en los niños un cambio del patrón de comportamiento, un cambio del patrón de juego, en los adolescentes cuando hay un consumo excesivo de alcohol o comienzan a consumir sustancias psicoactivas, en los adultos con mucha frecuencia y con mayor frecuencia después de la pandemia, la gente comenzó a recurrir al alcohol como una forma de manejar el estrés y ahí comenzamos a tener indicadores que nos pueden llamar la atención y que nos pueden decir esta persona que nos está teniendo a través de ese comportamiento alguna característica que nos llama la atención, está pidiendo ayuda y debe ser escuchada y debe ser valorada. Cuando las personas tienen una dificultad, cuando las personas reconocen que tienen un problema, generalmente no es tan difícil que las personas que tienen un problema
acudan. Y eso es algo que también nos enseñó la pandemia. La pandemia nos enseñó que cualquier persona puede tener un problema de salud mental. La pandemia nos enseñó que también hay unas, digamos, formas de ayudar a través de teleconsejerías, de las teleconsultas, de los recursos que están disponibles a distancia a través de los medios de comunicación, como el Internet, por ejemplo, es muy importante. No es tan cierto que la gente no quiera recibir ayuda. Se sabe que la gente cuando realmente encuentra que tiene un problema, generalmente y encuentra la ruta para poder ser atendido, lo termina agradeciendo mucho. Lo que pasa es que no es fácil aceptar eso frente, por ejemplo, a los colegas de trabajo, no es fácil aceptar eso frente a los compañeros de la universidad, no es fácil aceptar eso frente incluso a los miembros de la familia. Pero sí es cierto que la gente termina accediendo a estos servicios o a estas, sí, digamos, de atenciones de primer nivel que existen en el país para la salud mental con cierto, digamos, aceptación e incluso con cierto agrado. Hay un escaso número de personas, pero son muy pocos, que tienen problemas de salud mental y no se dan cuenta. Es decir, las personas tienen problemas mucho más graves de salud mental, que son las personas que tienen ya enfermedades de salud mental en momentos de crisis. En momentos de crisis hay enfermedades de salud mental, problemas serios de salud mental en donde la gente pierde el contacto con la realidad, pero comparativamente con todos los problemas de salud mental es mínimo. Es mínimo. Realmente las personas que tienen, digamos, enfermedades mentales que hacen que no entiendan muy bien la realidad y que se salgan de la realidad, pues sí suelen tener dificultades en el momento de pedir ayuda, pero ese porcentaje es muy inferior a la gran cantidad de personas que con problemas de salud mental pueden recibir ayuda y lo aceptan. Generalmente, la mayoría de las personas que van a cometer suicidio tienen algunos rasgos previos al acto del intentar autoagredirse o acabar con su vida. Lo primero es que generalmente las personas que han tenido lamentablemente muerte por suicidio han tenido intentos previos, han tenido situaciones en las que ha habido autoagresión, en las que ha habido comportamientos autolesivos. Entonces, una persona que ya ha tenido comportamientos autolesivos, que ya ha tenido comportamientos en contra de sí mismo, o incluso que ha hablado de situaciones del pasado en las cuales ha intentado o ha pensado quitarse la vida, es una persona a la cual tenemos que ponerle mucha atención porque tiene mucho mayor riesgo que otra persona. Una persona que habla mucho de la muerte, que comienza a hablar de la muerte como una opción, que habla incluso de su propia muerte, o comienza a hablar de muerte de seres queridos, o que se interesa mucho en temas de la muerte, o que se interesa mucho en temas de suicidio. Hoy en día vemos con mucha frecuencia, especialmente personas jóvenes que han cometido suicidio, pero que han entrado a averiguar temas de suicidio en la red y en buscar en internet algunos temas alrededor de eso. Cuando una persona habla de suicidio hay que creerle, hay que creerle. Y no pensar que una persona está llamando la atención con el querer matarse. De hecho, llamar la atención con querer matarse es ya grave. O sea, si una persona tiene que llamar la atención y para llamar la atención tiene que decir que se quiere morir, así no se quiera morir y esté llamando la atención, es algo grave de salud mental porque está recurriendo a una forma que no es muy adecuada para que los demás le pongan atención o para sentirse querido. Luego esa persona posiblemente está pasando por un problema. Los otros signos y síntomas que se encuentran en las personas que pueden cometer suicidio tienen que ver con la depresión, con los signos y síntomas de la depresión. Ahí tenemos un problema importante porque muchas veces la depresión no es detectada y un porcentaje muy grande de personas que cometen suicidio son personas que están pasando por un proceso depresivo. Entonces, muchas veces pensamos que la gente que está pasando por un proceso depresivo simplemente está triste. Y hay una gran diferencia entre la tristeza y la depresión. La depresión es un trastorno mental, la depresión no conduce a nada bueno, la depresión es incapacitante, es paralizante, la depresión no es creativa, la depresión no busca el contacto con los demás. La tristeza es un sentimiento normal ante una situación triste y la tristeza generalmente lo que hace es que la gente se apegue a otra persona, busque consuelo, acuda a hablar con otra persona. La depresión aísla a las personas. Entonces, cuando tenemos una persona con depresión, tenemos un riesgo de que esa persona, si no hacemos algo, pueda incluso cometer suicidio.
más importante es reconocer que el papel del amigo es un papel de escucha, es un papel de acompañamiento, pero el amigo no puede ser la persona que trate a su amigo de una depresión o un trastorno de ansiedad o un trastorno de estrés postraumático. Y es muy importante además saber especialmente qué no se debe hacer. Porque muchas veces cuando las personas están pasando por esos procesos depresivos o por esos procesos, digamos, incapacitantes de salud mental, lo que reciben de los amigos y de los familiares son recomendaciones que no les sirven. Por ejemplo, la típica recomendación de ya se te va a pasar, eso no es nada. La típica recomendación de, pero tú tienes todo para ser feliz. La persona que está deprimida y le dice que tiene todo para estar feliz, se va a deprimir más, porque dice, pues yo, ¿por qué estoy así? Entonces, esas recomendaciones y consejos de que aquí no pasa nada, tú eres bueno, son recomendaciones que la gente las hace de muy buena voluntad, pero la persona que está pasando por un proceso mental como una depresión, esas recomendaciones lo ponen peor. Lo que hay que hacer es acompañar a esa persona, escuchar a esa persona y recomendarle que vaya a un tratamiento, que vaya a una evaluación, que vaya a un grupo de autoayuda, que consulte a un servicio de salud mental o incluso que mire las ayudas que hay disponibles hoy en día en sitios web, en páginas de gente profesional que está dedicada a ayudar a personas que tienen este tipo de problemas. Incluso en el tema de prevención de suicidio están en la mayoría de los departamentos de Colombia líneas telefónicas con atención psicológica a las 24 horas o líneas de atención de salud mental a las 24 horas que están fácilmente disponibles en cualquier sitio web de las Secretarías de Salud, por ejemplo, en donde podemos conducir a esa persona para que reciba ayuda profesional.